Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, en tiempo de Pascua, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque nos regalas una oportunidad más para poder compartir contigo. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, Señor, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero, Señor, en este momento ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, a pesar de haberlas podido realizar. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contentísimo, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu amor y de tu persona. Que podamos realmente invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que allanes los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan. En este momento pongo en tus manos, Señor, cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes traen en el corazón, cada intención que traemos en el corazón. También deposito, Señor, en tus manos aquello que aprieta nuestro corazón, aquello que nos angustia, que nos roba la paz. Te pido, Señor, que tú lo recojas, cada miedo, cada duda, cada tristeza. También, Señor, ponemos en tus manos nuestras alegrías, nuestras bendiciones, cada gozo, cada proyecto, nuestras vidas enteras, Señor. Porque sabemos que no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría para que puedas entregarlo al Padre y Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero pedirles, queridos hermanos, que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que obre en ustedes y en mí también.
Amén. Gracias. Gracias a cada uno por su paciencia, por los inconvenientes técnicos. Pero bueno, Dios mediante y por delante vamos a ir de corrido ya hasta el final. Tenemos contenido muy interesante. Realmente yo creo que ha de ser una de las clases más lindas de todo hecho de los apóstoles. Así que bueno, a ponerle energía, a ponerle la atención y con un corazón atento vamos a dar inicio. En nuestra primera lectura vamos a ver la carta a los Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 12, iremos desde el versículo 1 al 8. Bien conciso, pero bien potente. Así que bueno, esta carta a los Romanos está inmediatamente a continuación del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver, como dijimos, capítulo 12, del 1 al 8. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en el que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar. Que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuánta sencillez en este escrito de San Pablo, ¿verdad? Yo pienso que esta parte de la carta a los Romanos, este capítulo 12 que vamos a ver en la siguiente catequesis, la otra mitad, es realmente una de las cartas más preciosas que escribió San Pablo. Y dice, les ruego pues, hermanos, así empieza. Ahí ya nos damos cuenta de la actitud que tiene el apóstol. El, el apodo de San Pablo es el apóstol. Cuando nosotros leemos en diferentes literaturas y dice el apóstol, se refiere a San Pablo por el tremendo apostolado que él desarrolló para poder expandir la iglesia, para poder expandir el mensaje del reino. Entonces empezó en Jerusalén, recorrió prácticamente toda una parte de Asia y luego una sección de Europa. Entonces, él siendo el apóstol y teniendo la autoridad para pedirnos a nosotros que hagamos algo, él nos ruega. Imagínense cuánta humildad, que él teniendo la autoridad y el conocimiento y el testimonio, la credibilidad, todo en sí mismo, él nos ruega. Entonces, así como le rogó a los cristianos de Roma, nos ruega hoy a nosotros desde el cielo. San Pablo ya llegó, San Pablo ya triunfó, San Pablo desde arriba intercede por nosotros y desde allá nos ruega a vos y a mí que podamos
Dice, por la gran ternura de Dios, ofrecer nuestra propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle. Ahí se resume la vida de todo cristiano. Que nuestra vida la ofrezcamos en sacrificio por amor y con amor, y que ese sacrificio sea vivo y santo, dice. Vivo y santo. Entonces, no solamente entregar nuestra vida, sino hacerlo de cierta forma. De hacerlo de cierta forma, de una forma santa. Y eso, dice, es capaz de agradar a Dios. Entonces, nosotros habíamos visto ya en las catequesis anteriores de que hay dos cosas diferentes. Una cosa es el amor de Dios, que es infinito, que es personal, que es incondicional y para siempre, es eterno. Así es el amor de Dios por vos y por mí. Entonces, ese es el amor de Dios y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos ame menos. No podemos. Por más de que nos creamos, no sé, que podemos hacer cosas, no podemos, no tenemos esa capacidad, porque Dios en esencia es amor. Eso dice la primera carta de San Juan, capítulo 4 versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, en esa esencia de amor constante, perfecta, eterna, no podemos cambiar. Sin embargo, sí podemos afectarle a Dios, podemos entristecer al Espíritu Santo, ya habíamos dicho, y también podemos nosotros agradar a Dios. Qué gusto da cuando alguien que amamos se siente contento con nosotros, se siente contento de nuestro logro, de nuestro avance en el trabajo, en el estudio, en el deporte, en lo que sea, en haber sobrevivido el COVID. Entonces, eso nos pone contentos, nos pone contentos. Es que eso le agrade a alguien a quien nosotros amamos, al que nosotros deberíamos amar por encima de todo lo que existe, es a Dios. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro ser. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos preocupa este ambiente? Y muchas veces no nos preocupa porque tal vez no tenemos un amor tan grande hacia Dios. Y, y eso es triste, pero sin embargo tiene solución. Sin embargo tiene solución. Mientras que hay vida y esperanza. Entonces, nosotros en vida podemos pedirle a Dios que aumente ese amor, que purifique ese amor que nosotros tenemos, muchas veces materialista, interesado hacia Dios, que sea un amor más puro, que sea un amor por respuesta a su amor. Y punto. Y pidámosle sistemáticamente, todos los días, pidamos. Y ahí vamos a empezar a ver cómo nuestro amor empieza a ser más santo. Y empezamos a actuar de forma que agradamos a Dios y queremos agradar a Dios. Dejamos de ver los mandamientos como una carga y empezamos a ver como un regalo de Dios para nuestras vidas, como uno de los tesoros más grandes que el Señor nos regaló para vivir aquí y poder volver a Él. Entonces ahí empezamos a ver la voluntad de Dios y empezamos no solamente a aguantar la voluntad de Dios, sino a amar la voluntad de Dios. Que eso está a otro nivel. Una cosa es aceptar la voluntad de Dios. Yo acepto tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y otra es amar la voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros amamos, tenemos el motor que es capaz de sostener toda vocación hasta el final. Solamente el amor es capaz de sostener una vocación hasta el final. Un sacerdote que permanezca fiel hasta el final de su vida. Solamente un amor apasionado por Cristo puede mantenerlo fiel hasta el final. Un matrimonio, dos personas que tienen que aguantarse y no aguantarse, amarse y hacerse feliz el uno al otro toda la vida. El único motor capaz de lograr eso es el amor. Una persona célibe, un laico consagrado que dedica su vida a construir el reino de Dios. ¿Cómo puede sobrellevar esa,
esa difícil carga con el único motor capaz de sostener una vocación hasta el fin. Muchas veces el miedo puede sostener en parte. Sin embargo, a la hora de la verdad termina desmoronándose. En cambio, el amor no. El amor todo lo perdona, todo lo soporta y el amor dura para siempre. Entonces, que sea ese nuestro motor, queridos hermanos. Estamos en el año 2021, el año de la Eucaristía. A ese es uno de los mejores años en toda la historia de la humanidad. Es el año en el que el cuerpo de Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Una vida eucarística, una cultura eucarística ya que se forma alrededor de nuestra vida. Entonces, año 2021, año de la Eucaristía, año de San José, hombre justo, ejemplo tanto para hombres como para mujeres, que tenía un amor arraigado en el corazón. A San José le tocó enterarse de que su esposa estaba embarazada y él no tuvo relaciones con ella. Y tuvo miedo, pero sin embargo él podía actuar por la ley y podía ordenar que se le apedree a María por adulterio. Sin embargo, él decide, dice, dejarla en secreto. Y ahí entra Dios. Y ahí entra el amor que José le tenía a Dios. Un amor tan grande que es capaz de obedecer, que es capaz de escuchar y obedecer. Y le dice, no, esto que está acá es obra divina. Y vos le vas a poner el nombre de Jesús. Yo te cedo mi paternidad acá en la tierra. Y José acepta. Y ahí nos damos cuenta de qué tan grande es el amor y que José durante todo su matrimonio con María excepcionalmente no tuvieron relaciones. Imagínense lo que es eso. Qué tan grande era el amor de José. Entonces, esos son nuestros ejemplos de amor. Vida de santos. Ahí conocemos lo que es el amor de Dios, como entregan la vida sin dudar. Un sacrificio vivo, agradable a Dios. Eso. Sacrificio vivo, en donde yo entrego mi tiempo, entrego mis recursos, entrego mis conocimientos, entrego toda mi vida para agradar a Dios. Y por añadidura, yo recibo lo que yo necesito. Sencillo como eso. Y dice, este culto conviene a criaturas que tienen juicio, dice, a las personas que tienen algo de razón, que se dan cuenta de que hay cosas que son realmente más importantes que otras. Tienen esa capacidad discernir, de discernir, de poder decir esto sí, esto no. Y dice a esas personas que tienen juicio. No sigan, dice en el 2, la corriente del mundo en que vivimos año 2021, después de Cristo. Estas palabras repite San Pablo desde el cielo para nosotros. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Interior. No sigan la corriente del mundo. ¿A dónde se va el mundo? Se va directo al precipicio, hermanos. Indefectiblemente al hoyo. Y algunos que más o menos creen que entienden son ciegos. Y Jesús dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán acaso los dos al hoyo? Entonces, nuestro único norte, hermanos, es el Señor. Nuestro único camino es al cielo. Allá apuntamos nosotros. Nosotros somos extranjeros aquí en la tierra, estamos de paso. Y es importante que nos acordemos, estoy de paso. Acá yo estoy conquistando mi vida eterna, estoy guardando esa salvación que Cristo consiguió para mí en la cruz, que Él consiguió en la cruz para mí y para vos. Cuidemos, ese es el tesoro más grande que tenemos. Así que nos dice, no sigan la corriente del mundo. El mundo lleva al placer, el mundo lleva al dinero, el mundo lleva al poder, el mundo lleva a todo tipo de vicios que destruyen, nos da una falsa libertad, nos da una falsa paz,
una falsa felicidad. ¿Qué es algo falso? Es algo de menor calidad. Conocemos los productos originales, los productos falsos. El producto falso dura menos tiempo, se descompone, es más barato, es más fácil de conseguir y sin embargo se desmorona. En cambio, cuando nosotros invertimos algo de calidad, decimos, bueno, esto vale la pena invertir. Así también es con Dios. El mundo nos ofrece una falsa felicidad, una falsa paz, que ante el menor problema se desploma. Dios nos ofrece firmeza, nos ofrece permanecer en su amor para siempre. Entonces, hay que tomar una decisión. No podemos tener un pie en el mundo, un pie en el camino de Dios. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, dice la carta de Santiago. Busquen ustedes el versículo. Es un buen ejercicio. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces hay veces que nosotros queremos hacer cosas para caerle bien a la gente. Queremos hacer cosas para que la gente del mundo nos quiera. Y en ese intento estamos fallándole a Dios. Entonces, siempre Dios primero, siempre prioridad uno, Dios. Prioridad uno, Dios. Obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos esta prioridad, tenemos este juicio, entonces tomamos una decisión. Como todo en la vida requiere una decisión y una decisión firme, queridos hermanos. Es una decisión que se toma y no se mira atrás. Es una decisión que se toma y no se mira atrás. A veces queremos mirar atrás y acordarnos de Egipto, acordarnos de la esclavitud. Qué gusto, qué bien estábamos en Egipto. Sin embargo, estábamos siendo esclavos del pecado y condenados a muerte. Sin embargo, el Señor nos consiguió la libertad. El Señor rompió todas las cadenas y nos hizo libres. Entonces, tomemos esta decisión. El que toma el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos, dice el Señor. Entonces, yo les invito a ser firmes, queridos hermanos. Cuenten conmigo en este camino. Yo voy a ser firme siempre, no por mi poder, sino por el poder de Dios. Y en la medida en la que siempre permanezca en Él, yo creo que voy a poder llegar al cielo. Y creo que vos y cada uno de ustedes también van a poder llegar. Siempre, siempre sostenidos por el amor de Dios. Entonces, dice ahí. No sigan al mundo, renovación interior, vida de oración, vida de silencio. Si es que todavía no vieron ese video del cardenal Robert Sara, la fuerza del silencio se llama. La fuerza del silencio. Inclusive escribió un libro, lean. Y ahí vamos a poder encontrar el valor del silencio. Y vamos a poder empezar a hacer silencio. Hoy en día tenemos tantos ruidos, tantas distracciones. Es importante que nosotros luchemos contra eso. Y dice, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Esta es la definición de la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Romanos 12:2 es buena, agradable y es perfecta. Buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Y dice de que nosotros, simples mortales, pecadores empedernidos, que procuran no ejercer, vamos a poder discernir, dice, diferenciar qué es lo que Dios quiere en cada situación de mi vida. Entonces ahí vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere. Y eso requiere silencio, requiere escucha y obediencia. ¿Quién era el varón obediente de San José? Él fue el ejemplo de obediencia para todos nosotros. Entonces,
Ahí nos damos cuenta de la importancia de la obediencia. San José, creo que no hay prácticamente ninguna palabra de él en todo el Evangelio. Sin embargo, él es el patrono universal de toda la iglesia. Patrono universal de toda la iglesia. Casi nada dijo. Ahí nos damos cuenta de la importancia del silencio y la obediencia. Virtudes para nosotros. Hay que practicar, hay que practicar. Porque en el momento en el que más nos duele algo, muchas veces suele ser el mejor momento para guardar silencio. Entonces, tenemos que practicar, hermanos. Entrenamiento, disciplina. Y dice en el 3: la gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa. ¿Y quién te crees que sos vos para decirme si es que yo tengo que hacer esto o no? Es mi libertad. Dios, y dice acá, la gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa. Pero si no es tu problema, ¿para qué te metes? Sí es problema. Cuando un cristiano ve que su hermano va directo al infierno, es su responsabilidad corregirle, hacer esa corrección fraterna. Mateo 18, corrección fraterna, Mateo 18. Leer, repetir, subrayar. Entonces, es la gracia de Dios la que nos da autoridad para poder decirles a todos que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar. ¿Sí? Entonces, yo hoy, 16 estamos, 19 de abril, les pido a ustedes y les exhorto que no se entrometan a cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar. Esa es ¿la qué? La santidad. A nada menos que eso. Nosotros no aspiramos a ser buenas personas, a ser buenos ciudadanos y qué gusto que da. No, santos. Y no necesariamente los que fueron canonizados solamente. También a lo mejor llegamos a eso, si es que Dios quiere. Y si no, santos en presencia de Dios, que viven en presencia de Dios. Eso es ser santo. Vivir en gracia. Punto. Vivir en gracia, eso es ser santo. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que aspirar. A lo que yo digo, cómo eso le santifica a alguien, cómo me santifica a mí. Lo que yo hago, cómo eso le santifica a alguien, cómo eso me santifica a mí. Esa tiene que ser la pregunta. Antes de acostarme, miro las cosas que hice. Esas cosas que envié por mi teléfono, esas cosas que a las que le di me gusta, que compartí. ¿A quién le santifica? O más bien le aleja de la santificación. Y dice, que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Hay gente a la que le entregó un carisma de hablar más, hay gente a la que le entregó un carisma de oración, hay gente que le entregó un carisma de escucha. Entonces, cada uno de acuerdo a su carisma dice que actúe con sabiduría, que actúe con la sabiduría de Dios, que dejemos de pensar como los hombres, que dejemos de pensar como el mundo, que se renueve interiormente nuestro corazón y nuestra mente. Y dice, miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Y nosotros todo el tiempo estamos criticando, estamos mirando, ¿por qué esa persona no hace esto? ¿Por qué esa otra persona no hace aquello? Entonces, cada uno tiene su rol y es importante que cada uno lo cumpla. Y entonces así el cuerpo permanece sano. Toda la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. En la medida en la que nosotros somos aproximadamente 1.400 millones de cristianos a nivel mundial. 1.400 millones de cristianos. Entonces, católicos. ¿Cómo puede ser que el mundo esté como esté? Y ahí nos damos cuenta de, yo no hago nada malo, sí es algo malo. En la medida en la que yo no hago el bien, estoy haciendo el mal. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor.
El que no junta desparrama. El que es mediocre no suma. Dios quiere que seamos santos, que aspiremos a lo más alto que existe, con su fuerza y con su amor. Entonces, es hora de tomar en serio este camino y de poder caminar hacia la santidad. Y dice, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Cuando alguien en la iglesia sale o se va a otro lado o enseña cualquier cosa o se pone triste o perjudica, eso le afecta a todo el cuerpo. Cuando tu hermano peca, alguien en tu casa peca, alguien en tu familia, claro que nos afecta si somos un solo cuerpo. Es como decir, no, si este meñique se me tiene que amputar porque se engangrena, no le afecta al cuerpo, claro que le afecta. Todo el cuerpo es uno. Entonces, estamos llamados a buscar esa unidad en la iglesia y a poder a cada uno ayudar, empezando por casa. Dependemos unos de otros, dice. Qué precioso. Dependemos unos de otros. Este es un mensaje clave para el hombre de hoy del siglo XXI. El hombre y la mujer, obviamente. Dependemos unos de otros. Aparece Nietzsche y dice, no, el superhombre es aquel que tiene la capacidad de vivir solo, de no tener la necesidad de alguien más. Y sin embargo somos un ser social. Nosotros miramos la pirámide de Maslow y ahí vamos a darnos cuenta de que sí tenemos una necesidad social. Por eso formamos comunidades. De ahí lo fundamental de la comunidad. Somos un solo cuerpo y se dependemos unos de otros. No podemos hacer todo solos. Y el único que sí podía hacerlo todo solo no lo hizo. El Señor eligió formar una comunidad. Dios es comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tan soberbios, qué tan orgullosos podemos ser de decir, no, yo no necesito a nadie? Mentira. Mentira, y mucha gente termina sola por culpa de eso. Sin embargo, nos necesitamos los unos a los otros y es importante que seamos conscientes de que yo le necesito al otro y que el otro necesita de mí. Entonces ahí empezamos a activar la maquinaria del amor, un amor mutuo, un amor recíproco. Y dice, y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. ¿Quiénes son profetas? Todos los católicos bautizados. Y dijimos, el profeta es el que primero, antes de anunciar lo que da, tiene que escuchar. Y ahí agregamos un detalle, no solamente escuchar y anunciar, también denunciar. Denunciar. Muchas veces somos cómplices de delitos que se cometen enfrente nuestro, en nuestra empresa, en nuestra casa, en la calle, en nuestra iglesia, en cualquier lugar. Y muchas veces somos cómplices y vamos a rendir cuenta de eso. Entonces, esa función de profeta, esa promesa bautismal, por la que fue una de las cuales eh, incluida en nuestra consagración a Dios, implica eso, ese profeta dice, transmite el conocimiento que se te da. Escucho a Dios y anuncio y denuncio lo que no viene de Él. Dice, si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, háganlo contentos. Eso decía hoy el padre en la homilía, él decía, o fue ayer, que los mártires, ellos no entregaban su vida de forma amargada, ellos lo hacían contentos, dándole gloria a Dios felices. San Pablo dice, para mí la muerte es una ganancia. Ya quiero estar con Dios, ya quiero recibir esa herencia eterna. Entonces, lo que sea que nos toque hacer, hagámoslo sabiendo de que servimos a Dios y no a los hombres. Si nos toca barrer y barramos de la mejor forma, si nos toca ordenar, si nos toca sanar, si nos toca construir, si nos toca enseñar, lo que sea que nos toque hacer, ahí se nota la santidad del cristiano. Podemos
a citar especialmente ahí a San José María Escrivá, el santo, en donde él decía que es ordinario hacerlo de forma extraordinaria. El santo del trabajo, en mi trabajo yo santifico a Dios. Que la gente vea en la forma en la que yo trabajo, diga, esto no es humanamente posible, esto no es normal. Así tiene que ser nuestra vida y nada menos, nada menos. Y dice, si eres dirigente, actúa con dedicación al que yo le estoy sirviendo. El poder dirigir es un servicio, no es un poder que yo adquiero para beneficiarme yo, es un servicio para toda la gente que me eligió ahí. Cuando nuestros gobernantes entiendan esto, ahí vamos a empezar a caminar hacia Dios. Ahí vamos a empezar a caminar hacia una nación más justa, más equitativa. Y dice finalmente, si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Si vas a amar, amá con ganas. Si vas a ayudar, ayuda contento. Y si a vos te cuesta, pedile a Dios. Y si Él que pudo caminar sobre las aguas, que pudo transformar agua en vino, que pudo devolver la vista a un ciego, hacerle caminar a un paralítico, ¿cómo no va a poder darte la alegría que vos necesitas para ayudar al hermano? Entonces, en síntesis, la vida cristiana consiste en tener en cuenta al otro, en poder vivir en santidad para agradar a Dios. Y por añadidura vendrá todo lo demás. Así que, de esta forma, pasamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver el capítulo 22 entero. Vamos del 1 al 30 de corrido. Así que, en este momento pueden tomar un poco de agua. Si es que quieren pararse un ratito, hacer un poco de estiramiento. Este es el momento. Le pedimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que en este tiempo de fiesta, en este tiempo de Pascua, pueda renovar nuestras energías, que pueda sacar fuera la pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Y espero que eso sea verdad. Si no, me voy a tener que confesar por la culpa de ustedes. Entonces, Hechos 22, del 1 al 30. Habíamos visto que en un tono general las acusaciones que le hacían al apóstol San Pablo son similares a las acusaciones que le hacían a Jesús, también las acusaciones que le hicieron a San Esteban. Y habíamos visto de que intervino un personaje egipcio, un personaje, perdón, intervinieron unos soldados romanos que impidieron la muerte inminente de San Pablo. A San Pablo le estaban matando a golpes y vienen los soldados romanos cuando escuchan todo el disturbio y ahí paran. Y ahí vamos a ver qué es lo que hace San Pablo. Habíamos dicho de que hoy vamos a ver este discurso de San Pablo que él da a todo ese público en Jerusalén. Después de haber sido vilmente golpeado, esto empieza así. Hechos 22, del 1 al 30. Hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se calmó más aún su agitación. Y Pablo continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero educado en esta ciudad. Teniendo a Gamaliel del maestro, fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres. Esto lo saben muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco, y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados.
Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Después de regresar a Jerusalén, mientras un día me encontraba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor que me decía, muévete y sal pronto de Jerusalén, pues no escucharán el testimonio que les des de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo recorría las sinagogas, encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo me encontraba allí. Estaba de acuerdo con ellos e incluso las ropas de los que le daban muerte. E incluso guardaba las ropas de los que le daban muerte. Pero el Señor me dijo, anda, ahora te voy a enviar lejos a las naciones paganas. Hasta este punto, la gente estuvo escuchando a Pablo, pero al oír estas últimas palabras, se pusieron a gritar, mata a ese hombre, no tiene derecho a vivir. Vociferaban, agitaban sus vestidos y tiraban tierra al aire. Entonces el comandante ordenó que lo metieran dentro de la fortaleza y lo azotaran para que confesara por qué motivo gritaban de aquella manera contra él. Pero cuando quisieron quitarle la ropa, Pablo preguntó al oficial que estaba allí presente, ¿es conforme a la ley azotar a un ciudadano romano sin haberlo antes juzgado? Al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le dijo, ¿qué ibas a hacer? Ese hombre es ciudadano romano. El comandante vino y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. El comandante comentó, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano, y Pablo le contestó, yo lo soy de nacimiento. Al momento se retiraron los que estaban para torturarlo y el mismo comandante tuvo miedo porque había hecho encadenar a un ciudadano romano. Al día siguiente hizo soltar a Pablo. Quería conocer con certeza cuáles eran los cargos que los judíos tenían contra él y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y todo el consejo que llaman Sanedrín. Después hizo bajar a Pablo para que compareciera ante ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí, aquí vemos cómo empieza San Pablo su discurso diciendo, hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones.
habíamos dicho que en la carta a los romanos él empezaba diciendo les ruego, una actitud humilde. Aquí él empieza con una actitud empática, con una actitud empática diciéndoles, hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Entonces, él busca esa cercanía, busca esa conexión dentro del diálogo para generar una apertura en el otro y que el otro esté dispuesto a escuchar, que el otro esté dispuesto a acoger lo que yo tengo para decirle. ¿Sí? Y dice, al oír que les hablaba en hebreo, se calmó más aún su agitación. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo San Pablo usa su inteligencia para poder generar esa cercanía. Tenemos que achicar distancias con la gente para poder conversar. Tenemos que achicar distancias, tenemos que buscar esos lazos que nos unen y a partir de ahí empezar a construir. Y dice, les trató de familia, les habló en su lenguaje, entonces ahí la gente empezó a escuchar. Muchas veces estamos enojados, muchas veces estamos dolidos y ahí queremos expresar las cosas. Y expresamos de tal forma que la otra persona no siente esa cercanía, al contrario, siente una lejanía y no está dispuesta a recibir. Y esto ocurre para todo tipo de relaciones personales, relaciones de familia, relaciones de pareja, relaciones laborales, la que ustedes quieran. Entonces, dice, al oír que les hablaba, se calmó más aún su agitación. Y Pablo continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Si es que Pablo nació en Tarso y fue educado en Jerusalén, es probablemente porque sus padres tenían una buena capacidad adquisitiva. Y San Pablo también. Por eso es que en otro momento, aquí en Hechos también vimos de cómo él auspició, digamos, de cierta forma, el voto de 4 judíos que tenían que hacer el voto de los nazoreos. Y eso implicaba comprar los animales para el sacrificio. Y San Pablo, él de su trabajo tuvo la capacidad para poder comprar. Entonces él les dice, bueno, yo soy judío nacido en Tarso, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro, fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria. Esa es la forma de formarnos. Esa es la forma de instruirnos, de la forma más seria. Esto no es un juego, esto no es, yo tengo ganas, a ver si tengo libre el lunes, a ver si el domingo. No, eso no es seriedad. Imagínense una carrera universitaria, que ustedes acuden a clase cuando ustedes quieren nomás, o cuando nosotros queremos nomás. Nunca nos vamos a recibir, nunca vamos a ser un profesional, alguien dispuesto a dar todo de sí. Entonces, eso fue lo que hizo San Pablo. Siempre fue una persona entregada, una persona entregada a lo que hacía. Entonces dice, teniendo una formación seria, fui instruido en la ley, no soy una persona ignorante, es una persona formada y dice a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los más grandes fariseos, de los doctores de la ley de aquel entonces, muy respetado. Creo que en Hechos 5 fue en donde Gamaliel intercede por los apóstoles y dice, cuando ellos le querían matar y dice, déjenles libres. Total, si es que esto no viene de Dios, va a caer por tierra. Y da ejemplos ahí de 2 personas que juntaban gente, pero después murieron ellos y se disolvieron los seguidores. Y él dice, déjenles, porque si no es de Dios, va a caer solo. Pero si es de Dios, ustedes están yendo en contra de Dios. Ese fue Gamaliel. Y que fue el que le formó a San Pablo en todo ese conocimiento. Y dice, tenía una formación de nivel, de categoría, tenía una formación top. Y dice, y era un fanático del servicio de Dios como ustedes ahora. Entonces, San Pablo siempre entregado a la causa. Y cuando él perseguía a los cristianos era porque él estaba convencido de eso. Entonces, ¿qué hace él? Primero genera empatía a corta distancia y les dice, yo hacía lo mismo que ustedes hasta que algo pasó. Hasta que algo pasó. ¿Qué pasó con San Pablo? Se encontró con Cristo. Y eso es siempre lo que ocurre al encontrarnos con el Señor.
Cuando uno se encuentra con Cristo se produce un quiebre, se produce un antes y un después de Cristo. Así como en la historia de la humanidad 2021 después de Cristo. Y yo puedo dar testimonio de que así es. Cuando yo me encontré de verdad con el Señor, ahora en julio va a ser 4 años de ese encuentro, yo tomé la decisión de seguirle a Jesús de forma radical. De radical en el buen sentido, es decir, prioridad uno, sin importar absolutamente nada. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Y si es que todavía no pasó en la vida de ustedes, pídanle al Señor ese encuentro. Señor, yo quiero encontrarme contigo. Señor, yo quiero que vos cambies mi vida para siempre. Y yo no dudo de que el Señor no se va a hacer esperar. Así que sean perseverantes en su oración. Y es muy común que la gente tenga que pasar por una situación difícil, tenga que pasar por algún accidente cercano a la muerte, tenga que tener alguna enfermedad. Y entonces tiene un encuentro cercano a la muerte y ahí a veces la gente cambia. Y cambia solo por un tiempo. En cambio, este encuentro con Cristo, este encuentro con Dios mismo, tiene la capacidad de sostener ese cambio en el tiempo. Entonces, a corta distancia le dice, yo soy judío, yo tengo formación, yo soy fanático como ustedes ahora. Y dice, en ese fanatismo le perseguía a muerte a este camino. Le perseguía a muerte, les hice encadenar, les metí en la cárcel, hombres, mujeres, nada no importaba. Esto lo sabe muy bien el sumo sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos de Damasco. Es decir, ellos son testigos de lo que yo estoy diciendo. La gente sabe cómo yo vivía antes de esto. Y salí para detener a los cristianos que allí había y traerlos encadenados a Jerusalén para que fueran castigados por su traición. Ese era San Pablo. Y dice en el 6, iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando eso del mediodía, y aquí trae más detalles de lo que se narraba, creo que eran Hechos 8. Aquí San Lucas narra más detalles de esta conversión de San Pablo, de este episodio. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo desconcertado responde, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Entonces, aquí vemos esta identificación entre Jesucristo y su iglesia. A estos cristianos a quien San Pablo les perseguía, a quien Saulo les perseguía, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Eso no, yo rezo en mi casa nomás. Uno está separándose del cuerpo de Cristo, está separándose de Cristo mismo, porque Cristo dice, ¿por qué me persigues? Cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Cristo, hasta cierto punto. Entonces, dice, Él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Aquí viene una aclaración que hace San Pablo y dice, los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Cuando nosotros leemos la primera descripción que se hacía, decía de que todos escucharon la voz. Pero, ¿qué pasó? No oyeron. Aquí los padres de la iglesia nos dicen, no entendieron lo que estaba ocurriendo. Y ahí nos damos cuenta de que Dios le habla a quien quiere, de que Dios le habla cuando quiere y que no a todos les habla de la misma forma. Entonces, a veces nos habla de forma directa, así como le habló a San Pablo, y otras veces nos habla de forma indirecta, como también fue el caso de San Pablo ahora, porque le dice él, los que me acompañaban se asustaron, entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Él me respondió, levántate y vete a Damasco, allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. Entonces, Dios se revela cuando quiere,
cómo quiere, a quién quiere, en su infinito amor y en su infinita sabiduría. A veces de forma directa, otras veces de forma indirecta. Lo fundamental de nuestra parte es poder hacer la pregunta. Hacer la pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Un cristiano no puede tomar una decisión por tomar nomás. Un cristiano tiene que tomar una decisión con responsabilidad y con prudencia. Responsabilidad y prudencia, eso significa discernir antes de tomar una decisión. Analizar, preguntarle a las personas que consideramos que nos pueden ayudar. No ser soberbio y decir, no, yo sé y así es. No, hermanos, todos dependemos unos de otros, decía la carta de San Pablo. Dios a veces nos habla, muchas veces nos habla a través del otro, nos habla a través de su palabra, nos habla directamente. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué te toca a vos y a mí? Preguntar todos los santos días de nuestra vida, ¿qué debo hacer, Señor? En cada situación, ¿qué debo hacer, Señor? Y si necesito hacer una pausa, hago la pausa, hago la pausa. Y le pregunto, ¿qué debo hacer, Señor? Y hago silencio y escucho. Y después, en el silencio, escucho y obedezco. Igual que quién, que San José. San José, el hombre del silencio y la obediencia. Entonces, pidámosle al Señor también un corazón parecido al de San José, que nos permita guardar silencio cuando sea necesario para poder escuchar y luego poder obedecer. 11. El resplandor de aquella luz me dejó ciego, entré a Damasco llevado de la mano por mis compañeros. Otra vez, la comunidad, dependemos unos de otros. Cuando nosotros estamos ciegos, alguien puede ser nuestros ojos, un amigo, una persona, un familiar, puede ser nuestros ojos. Necesitamos el uno del otro, formen parte de una comunidad. Les ruego, por favor, si es que no tienen ningún grupo, únanse a un grupo. Si es que por la pandemia tienen miedo, escriban ahí en su número de WhatsApp en el Facebook, le vamos a agregar al grupo de WhatsApp. Hagan algo, júntense con la gente, es comunidad, es necesario, nos ayudan a mantenernos a flote. No, no se me ocurre otra forma de expresar, pero, pero háganlo, permanezcan unidos a su comunidad, permanezcan unidos, porque en el momento en el que estemos ciegos nos van a ayudar a ver, en el momento en el que queramos caer, nos van a ayudar, nos van a sostener, y en el momento en el que caigamos nos van a ayudar a levantarnos. Así que cumplamos con nuestro granito de arena. En el 12 dice, allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Y ahí les va mostrando ese amor que él tenía por el judaísmo, por toda esa ley, por toda esa instrucción. Y él dice, yo amo esto, este era mi motor, pero algo pasó. Y ahí dice, en el 13, me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido. Qué fuerte. Y hoy yo le digo a cada uno de ustedes, los que están aquí presentes y del otro lado de la cámara, Dios, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad. Dios te eligió. Nosotros no estamos acá por coincidencia. Fue Dios el que nos convocó. Si nosotros estamos aquí hoy, tómense por aludido de que Dios quiso que ustedes estén acá, para que conozcan su voluntad, que le veamos al justo, como ya decía en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, me parece. Y dice, vea al justo y oigas su propia voz. Hoy Dios te eligió para conocer su voluntad, para saber qué quiere de vos. Hoy Jesús te dice, quiero que seas santo, como tu Padre que está en el cielo es santo. Quiero que seas santa,
como tu Padre que está en el cielo es santo. Palabra del Señor, Mateo 5, versículo 48. Hoy nos dice a nosotros, hoy te dice a vos, hoy me dice a mí, quiero que seas santo y nada menos que eso. Y después a cada uno en ese silencio le va mostrando su vocación. En ese silencio le va mostrando cómo va a poder alcanzar esa santidad, cuál es su forma de vida, si es que va a ser sacerdote, si es que va a ser monja, si es que va a ser laico consagrado, laica consagrada, si es que va a tener una persona en el camino que va a caminar ese camino hasta el final. Entonces, requiere este discernimiento, esta responsabilidad, esta prudencia que tuvo San Pablo. Si no, esa decisión puede ser cualquier cosa menos cristiana. Toda decisión que se tome sin Dios, corremos el serio riesgo de que salga mal, mal. Entonces, pongámosle a Dios. Y si todavía no le poníamos a Dios en nuestras decisiones, empecemos hoy, hermanos. Hoy en tiempo de Pascua, hoy es el día. Hoy el Señor quiere que seamos santos. Y ahí San Pablo empieza a decir, perdón, antes de eso, le continúa diciendo, ¿y ahora qué esperas? ¿Ahora qué esperas? Dice, con todo lo que has visto y oído, en adelante serás su testigo ante las personas más diversas. Algo fundamental del testigo es que tiene que ser creíble. El testigo tiene que ser creíble. San Juan Crisóstomo hace muchísimo énfasis en esto y dice, el testimonio tiene que ser creíble. ¿Y qué es lo que la gente cree? Lo que la gente ve. Los actos, así como Santo Tomás, si no meto mi mano, si es que no veo, no creo. Entonces, para que nosotros seamos testigos de Dios, testigos del amor de Dios, de su salvación, son actos los que tenemos que llevar a cabo. Y eso va a dar credibilidad. San Pablo era creíble porque su vida hablaba, toda su vida era, era testimonio. Entonces, nuestra vida es lo que le da credibilidad a nuestra palabra. A Cristo le decían, Él no enseña como los demás maestros, tiene autoridad porque Él vivía, todas las cosas que Él decía, Él lo cumplía. Entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros seamos testigos creíbles, que le anunciemos a Dios con nuestras palabras y con nuestra vida, con nuestra vida. Y ahí sí le pregunta, ¿y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados. Hoy Dios te dice a vos, levántate, levántate de esa situación, levántate de tu pecado, levántate del mundo, levántate de esa esclavitud. Recibe el bautismo, recibe la fuerza que viene de lo alto, de ese Espíritu Santo que renueva todo y lava tus pecados invocando su nombre, destacando de que es Dios mismo, porque a Dios es a quien se le invoca. Entonces, Dios hoy nos pide que nos levantemos de la situación en la que estamos, que dejemos que el Espíritu Santo reine, que acudamos al sacramento de la reconciliación y que sea el Espíritu Santo el que renueve todo y el que reine en nuestras vidas y que nos convirtamos. Que nos convirtamos, lava tus pecados, conviértanse. Cambiemos, decisión definitiva, firme, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Me viene una canción que vamos a cantar ahí al final para cerrar. Después dice, después de regresar a Jerusalén, mientras un día me encontraba orando en el templo, tuve un éxtasis. Vi al Señor que me decía, muévete y sal pronto de Jerusalén. Muévete y sal pronto de Jerusalén porque aquí no escucharán el testimonio que les des de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo recorría las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo, Esteban,
Yo me encontraba allí y estaba de acuerdo con ellos e incluso le guardaba las ropas a los que le daban muerte para que no se ensucie su ropa mientras que le mataban a pedradas a Esteban. Y dice, pero el Señor me dijo, anda, ahora te voy a enviar lejos a las naciones paganas. A Dios no le importa tu pasado. Así de simple. Dios quiere que hoy vuelvas a casa y hoy hay fiesta en el cielo. Hoy hay más alegría por ese pecador que vuelve a casa que por los 99 que ya estaban en el camino. A Dios no le importa tu pasado, Él quiere que hoy seas santo. Él quiere que hoy vuelvas a casa. Y Él personalmente se va hasta el infierno a buscarnos. Se va hasta el infierno a buscarnos una y otra vez. Y nos trae sobre sus hombros como buen pastor. Y entregó su vida para salvarnos y resucitó para darnos la salvación. Cuidemos esa salvación, hermanos. Amémosle a esa persona que vive y reina. Amémosle, Él se merece todo, nuestra vida, nuestra juventud, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo. Lo mejor para Dios. ¿Por qué te vas tan elegante a la misa? ¿Por qué estás tan elegante? A veces me dice mi papá cuando me encuentra así a la mañana. Me fui a la misa. Lo mejor es para Dios. Ah, está bien. Lo mejor es para Dios, hermano. Démosle lo que Él se merece. Dejemos de ser tacaños y mediocres. Agrademos a Dios con nuestras vidas. Podemos hacer eso. Tenemos, imagínense, el poder de agradarle a Dios y desperdiciamos en macanadas. Y dice ahí, anda, ahora te voy a enviar lejos. A mí no me importa tu pasado y lo que la gente piense de vos tampoco me importa. Yo te elegí, vos sos mi vaso escogido, vos vas a dar testimonio y la gente le va a dar gloria a mi nombre por tu vida. Punto. Pero, punto. Dios tiene poder para cumplir lo que dice y si Él dice esto, eso es. Creámosle al Señor y pongamos en práctica. O si no, estamos perdiendo nuestro tiempo. Usted ahí sentado, usted detrás de la pantalla y yo también aquí. Así que vamos a usar bien nuestra vida. Vamos a usarla para lo que Dios volvió a despertarnos. Y dice, hasta este punto la gente estuvo escuchando a Pablo, pero al oír estas últimas palabras se pusieron a gritar, mata a este hombre, no tiene derecho a vivir. ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Te voy a enviar a las naciones paganas. La gente no quiere eso, la gente quiere estar cómoda. Entonces para ellos era uno de los sacrilegios más grandes que existe, era una de las aberraciones más grandes que los paganos vengan a la sinagoga. Entonces por eso reaccionaron contra él. Y muchas veces nosotros somos así mismos y no somos capaces de aceptarle a personas diferentes, a personas con menos recursos, a personas con estado civil diferente, a personas con tendencias sexuales diferentes. Nosotros estamos llamados a poder acoger, acompañar y llevar a Cristo para que Cristo ordene sus vidas, para que Cristo les ame, para que Cristo les sane, para que Cristo les libere. Punto. Nosotros no somos nadie para discriminar a absolutamente nadie. Al contrario, nosotros somos los que tenemos que ser esa iglesia en salida, dice el Papa Francisco, salir a buscarle. Y Cristo es tan bueno que hay veces que Él viene hasta la puerta de nuestra casa y toca el timbre y te pregunta, ¿y no tenés algo para comer? Se nos regala, no sé cómo explicarle. Entonces, aprovechemos, aprovechemos de que Cristo está cerca. Aprovechemos que Cristo decidió quedarse en el prójimo y amémosle a Cristo, de que Él nunca se deja ganar en amor. Así que dice, mata a ese hombre, no tiene derecho a vivir. Cuando nosotros empecemos a luchar por aquellos que no tienen voz y empecemos a luchar por las causas justas en nuestro trabajo y en la calle, van a ver cómo va a empezar a saltar la gente. Dentro de tu propia familia salta la gente. No, ¿cómo vas a hacer eso? Vos estás loco. No, este es el mundo de los negocios, así no se manejan los negocios. Mentira. Cuando Cristo es rey del negocio, Cristo es rey de tu vida, Cristo es rey de tu estudio, Cristo es rey. Y Él pone orden.
Él santifica las cosas con su espíritu. Él hace nuevas todas las cosas. Ese es nuestro Señor. Vociferaban, agitaban sus vestidos y tiraban tierra al aire. Locos estaban. Entonces el comandante ordenó que lo metieran dentro de la fortaleza y lo azotaran para que confesara por qué motivo gritaban de aquella manera contra él. Solución, garrote. Y así es el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Garrote primero. El cristiano no. Y dice, pero cuando quisieron quitarle la ropa, Pablo preguntó al oficial que estaba presente, ¿es conforme a la ley azotar a un ciudadano romano sin haberlo antes juzgado? Y él dice, esta gente hace diferencia de personas. En la carta de Santiago dice, no hagan diferencia de personas. Cuando entra el rico, sí, vení acá, sentate a mi lado. Y al pobre, no, sentate acá a mis pies y trabaja para mí. No, dice Santiago. No, dice la palabra de Dios. Tratarle igual. Tratarle con amor, amar a los no amables. Eso es muy propio de San Francisco de Asís. Amar a los no amables. Y hay veces que uno se da cuenta y está en una mesa y todos le ignoran a una persona porque es insoportable. Humanamente insoportable. Pero todo es posible para Dios. Entonces, cuando nosotros soportamos, eso llama la atención. Cuando le amamos a esa persona que no es amable, entonces ahí se marca una diferencia. Porque si le amamos al que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Si le saludamos a nuestros amigos, ¿qué mérito tenemos? Ninguno. Los paganos, la gente, los ateos, los satánicos también hacen eso. Les quieren a sus socios satánicos. Sin embargo, el que le ama a los no amables, ese es santo. Y solamente con Dios podemos aspirar a eso. Humanamente imposible. No lo intenten en casa. Entonces, acudan siempre a Dios. Acudan siempre a Dios. Acudamos siempre a Dios. Yo encabezando la lista. Y dice, al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le dijo, ¿qué ibas a hacer? Ese hombre es un ciudadano romano. El comandante vino y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. Sí. Y el comandante le comentó, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Y Pablo le dice, yo lo soy de nacimiento. Ahí continúa diciendo, al momento se retiraron los que estaban para torturarlo y el mismo comandante tuvo miedo porque había hecho encadenar a un ciudadano romano. Ahí nos damos cuenta de los intereses. Acá no importa la persona, acá no importa lo que enseña. Acá lo que importa es si que es romano o no es romano. Y dice, al día siguiente hizo soltar a Pablo. Quería conocer con certeza. Ahora sí le interesaban las razones. Cuáles eran los cargos y que los judíos tenían contra él. Y mandó a que se reunieran los jefes de los sacerdotes, todo el consejo que se llama Sanedrín. Después hizo bajar a Pablo para que comparecieran de ellos. Entonces, queridos hermanos, tenemos tanto que aprender de San Pablo. Tanto que aprender del apóstol. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de este discurso de San Pablo. Primero, cercanía, empatía. A partir de lo común empezamos a construir. Después, el encuentro con Cristo. Fundamental, fundamental. Y Cristo marca un antes y un después en nuestra vida, que implica una decisión para nosotros para siempre, sin mirar atrás. A partir de ahí, vemos lo importante de la comunidad para poder seguir en ese camino hacia Dios. Seguir en ese camino hacia Dios. Sin hacer diferencia entre personas. Amando a los no amables. Siempre acudiendo a Cristo. Perseverando. Y de esta forma nosotros vamos a poder llegar también un día al cielo. Entonces vamos a cantarle al Señor para poder cerrar esta noche. Vamos a decirle así.
Vamos a repetir primero la frase para que puedan memorizar y luego le agregamos la tonada. Dice, busco Jesús seguirte. Ahora como si fuera que le quieren seguir para siempre. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Una última vez. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Y poniéndole un poco de tonada, de ritmo, va a quedar algo así. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Busco Jesús seguirte sin vuelta atrás, confiando todo en vos, siempre más, siempre más. Te damos gracias, Señor, por poder reunirnos en tu nombre, por encontrarnos contigo, por mostrarnos tu voluntad y decirnos que no te importa nuestro pasado, que solamente quieres que volvamos a casa y que seamos santos y permanezcamos en ella hasta el fin de nuestros días. Gracias, Señor, por buscarnos del infierno y traernos con amor y por amor. Te pedimos, Señor, que podamos permanecer unidos en este camino hacia ti, que tu Espíritu Santo reine en nosotros para que podamos algún día ser recibidos por ti y que nos digas, bendito de mi Padre, paso a ocupar el lugar que fue reservado para ti desde el inicio de los tiempos. Amén. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Que cada persona que envía, Señor, pueda hacer su trabajo, sea cual sea, de la mejor forma para mayor gloria del Padre. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos cómo vivir este cristianismo, cómo poder realmente escuchar a Dios y obedecer. También, San José, patrono de la Iglesia Universal, te pedimos que intercedas por nosotros
para que podamos hacer siempre lo que Jesús nos dice y nos consigas del Señor un corazón silencioso y obediente. Te decimos, Madre Santa, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos, queridas hermanas. Muchas gracias por su paciencia y su perseverancia. Les pido que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, puedan compartirla, puedan difundirla y que si ya la están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta al video y suscribirse al canal. De esa forma también nos ayudan con este trabajo de evangelización para llevar al Señor a todos los rincones del mundo. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, Dios mediante y por delante. Buenas noches.